Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido, si es primera vez que estás por aquí, dame la oportunidad de que me conozcas y que veas mi tipo de lectura y cómo lo hago y tal. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyando el canal. Bueno, como se dieron cuenta, hoy tenemos horóscopo semanal y voy a estar utilizando dos mazos de tarot y un oráculo, pero lo voy a estar utilizando uno de los dos tarot lo voy a estar utilizando, se me quedó ella, en forma de oráculo. El oráculo como tal es este, Surrender, The Power of Surrender. El poder de como que de rendirse, de soltar, ustedes saben. Y, ay, medio tos. Voy a estar utilizando el tarot viceversa, que lo amo, lo amo, lo amo. Ah, bueno, déjame mostrarle. El surrender es así, es este tipo, déjame poner. Es este tipo que tiene mensaje de qué es lo que tienes que soltar, qué es lo que tienes que hacer. Mi tarot de viceversa, hermoso, es este que está aquí y presenta dos caras, por eso es que es viceversa. ¿Ok? Y bueno, yo lo pinté de rojo. Y tenemos el arcángel, el poder de los arcángeles de Doran Virtue. Y este es el tipo de arte que se consigue. Este lo voy a utilizar como oráculo. Y ya está viejito, mi amor, ya tiene unos cuantos años. Miren, se está pelando todo. Pero es hermoso. Y me gusta. Me gusta más utilizarlo como oráculo que como tarot. Y bueno, ya está. Voy a acomodar las cartas, sacarlas de los oráculos y nada, hacer la lectura. Nos vemos dentro de un segundo. Hola Acuario, mira, estas son tus carticas. Recuerda que esta es una lectura general, toma solo lo que te resuene y déjalo ir lo demás. Estamos aquí con Acuario, solo un ascendente o Venus. Esta la voy a dejar para cerrar la lectura y veamos cuál es tu energía. Ay, pero qué lindo. Ay, mira, está hermosa esta carta. Dice Reina de Ariel. Madura, práctica, generosa y feliz. Habla sobre una habilidad para hacer cualquier cosa para que las cosas se vean mejor, más bellas, pues. Mira, esta energía es bien bonita, Acuario, porque es una energía de una estabilidad tanto a nivel emocional como a nivel espiritual, inclusive a nivel material. Puedes ayudar a muchas personas. No significa que te estoy diciendo ay, que no, que tienes todo el dinero del mundo, no. Pero tienes una estabilidad en que puedes ayudar a las demás personas. Puedes hacerle un mundo mejor a las personas. Como que le mejoras con tu presencia, con tu energía actualmente, mejoras la calidad de vida de otra persona. Puede ser que tú no tengas muchísimo, sí, que no tengas una libertad financiera así, uff, como de una reina. Pero en energía, lo que tú tienes lo das con amor y eso se multiplica y a las personas que lo recibe le cambia la vida, le cambia el aspecto de ver la vida que es muy importante. Entonces, es como que ya tú has pasado por tantas cosas que tú logras, este, tú logras que las demás personas eh, si es por ti, que no pasen por eso, ¿ok? Sobre todo porque te importa. Muy bien. Bueno, tienes una habilidad maravillosa como para hacer que todo se vea mejor, más bonito. Vamos a ver qué nos quieren decir los guías a través del tarot. A mis queridos Acuarios, solo un ascendente o Venus. Vamos a pedir 5 carticas, por favor, para mis queridos Acuarios. 5 carticas. Bien, no se sabe. Vamos a ver, salió el primero y salió este. Vamos.
4 carticas más, por favor. Ay, a mí me encanta cuando pasan este tipo de cosas. Es la misma energía. Aquí te lo están confirmando por si tienes duda, ¿viste? Por si tienes duda. Ok. Uno más, por favor. Muy bien. Y debajo del mazo. Ok. Bueno, ¿qué es lo que veo yo, mi querido Acuario? Para tú llegar a esta energía, a sentirte así o a emanar, ¿ok? Emanas esta energía que la gente te ve y dice, ah, wow, él es tan estable, que ellos no saben todo el dolor de cabeza que significa tener una mente acuariana, no lo saben, pero te ven así con esa energía de estabilidad y aquí te lo están confirmando. Sí la tienes, lo único es que sí te has parado, te has parado de frente a tus emociones, al al inconsciente colectivo, el de tu familia, ¿sabes? Como que te has puesto a estudiar, por así decirlo. Sí, hay momentos en que te has sentido muy solo, o te sentiste en un momento solo. Recuerden que esto es como un cuento y ustedes se tienen que colocar en ese punto en el que ustedes están en su vida, ¿ok? Pero si llegó un momento en que te sentiste solo, abandonado, como que nadie te quería, que no sé qué cosa. Este, vean, lo que ellos quieren aquí que tú veas, que tú, puede ser que estés en forma meditativa o estuviste en forma meditativa o vas a estar en forma meditativa delante de lo que está emanando de tu inconsciente. Es como que vas a comenzar a estudiar un poquito más porque piensas de esa manera, que te hace sentir de esa manera, porque actuaste de esa manera o no sé, o se va a descubrir algo de alguien y vas a tomarte las cosas con calma, o sea, como, ay, ¿será que esa persona se sentía así, se sentía asado y tal, qué sé yo? Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren que vean? Normalmente hay algunas personas que, este es el 5 de espada, ¿no? Que hay unos que se sienten derrotados y otros así como que, tomando, aprovechándose de la situación, pero a ti te salió así. Y aquí lo que quieren que vea es que tú puedes salirte realmente de esa situación o en algún momento si llegaste a sentir de que alguien se había aprovechado de ti, que no sé qué hacer, en realidad fuiste tú que dejó eso así. O sea, tú fuiste el que decidió seguir. No te quedaste ahí. Bueno, y si esa persona supuestamente aprovechó algo, al final no le va a durar mucho, ¿ok? Eh, para muchos de ustedes ya han vivido un momento torre o lo van a vivir, ¿ok? Si lo van a vivir, supongo que es para salir de esto. Es como que estás aquí deprimido, como que pobrecito de yo mismo, o sea, sintiéndote así como que lástima de ti mismo y entonces va a venir la torre y te va a decir, epa, deja de estar pensando así, eso no es lo que tú quieres, eso no es lo que tú deseas, eso no es lo que tú eres. Entonces te va a romper las estructuras mentales por las cuales ya te has colocado y te va a permitir ir de a poco, de a paso, ir formando un camino, ir sembrando esta tierra árida, como tú la ves aquí, para colocarla así, llena de vegetación, ese de forma metafórica, ¿oyeron? Y es lo que te está convirtiendo en estas personas, ¿ok? O te está haciendo emanar esa energía. Vamos a ver qué más nos quieren decir con las cartas. Salieron demasiado. Vamos a ver para mis queridos acuarios. 5 carticas, por favor. Faltando. Ok. Esta fue la última. Ok, querido acuario.
Y debajo del mazo, ay, qué bonito. Me encantan estas cartas así. Mira, querido Acuario, eh, realmente tú has pasado por un proceso heavy a nivel mental, a nivel emocional. Es como, lo que pasa es, Acuario, que piensas mucho. Bueno, yo pienso mucho, no soy aire, imagínense si lo fuese. Pero lo bueno es que toda esta situación, si no la has pasado, la vas a pasar prontamente. Es como que empoderándote en lo que son los sentimientos, vas a comenzar a hacer algo que realmente te apasiona, te ayuda, ¿sabes? Este, es como que vas a tener esa energía de claridad, de entusiasmo, y vas a tener una mente más, más ágil, más libre. Vas a comenzar a ver como que ya no estás así con todos esos pensamientos así todos locos, sino que ya vas a ver mucho la claridad de todo lo que está a tu alrededor. ¿Sabes? Como que esta estructura que se rompió te va a permitir andar por nuevos caminos a través de lo que son la parte más de la emoción. Y eso es lo que va a permitir que tú tengas esta hermosa energía de la reina de oro, porque todo se te va a cumplir. O sea, en la parte monetaria, religiosa o de crecimiento espiritual, de lo que sea. Pero sí se ve que vas a pasar por un proceso, no muy agradable, por así decirlo, pero ten paciencia que si estás atravesando ese proceso, sí se van a dar las cosas de manera maravillosa, ¿ok? Vamos a ver qué te quieren decir aquí. Mira, te dicen que ríndete a tener la necesidad de tener todo el tiempo la razón. Es como que, mira, dale chance a que los demás también se puedan expresar y, y no es que le vayas a dar la razón por dársela porque no, pero sí te están diciendo con esto que te permitas ver un poco más allá de las, ¿cómo decirlo? De de tus razones, de tu lógica, ¿ok? Eso es lo que quiere decir que eso puede ayudar a resolver el conflicto y promover relaciones más profundas, más duraderas. Es como que Acuario piensa bastante, no, y no todo el tiempo tiene la razón, como todo el mundo. Pero es como que darle chance a los demás de explicar, de decir, y eso va a ayudar a como que a fomentar relaciones. Ríndete a todo tu poder, tu vida te está llamando a que des un paso hacia tu poder completo. No juegues en pequeño. El hecho de que te estén diciendo juega con todo tu poder no significa que no es que tienes que tener la razón todo el mundo. Esta carta yo la veo como la fuerza. Y la fuerza para mí es sabiduría. Es saber cuándo actuar y cómo actuar. Saber qué peleas hay que darle batalla o qué batalla hay que darle pelea o simplemente dejar que esa persona piense que ganó. ¿Sabes? Porque no vas a cambiar. O sea, por ejemplo, cuando a mí llega alguien, que de plano comienza, no, sí, porque esa gente que tiene tatuajes, que no sé qué cosa, que esto, que el otro. Yo tengo tatuajes, yo tengo 6 tatuajes en mi cuerpo, lo que pasa es que no se ve, este es el que más se ve. Yo me voy a poner a discutir con una persona sobre las personas que tenemos tatuajes, que no es así, que no sé qué cosa. Si ya yo veo que de por sí esa persona tiene esa, no, yo no voy a gastar pólvora en Samur. Y no es que eso me esté menospreciando o me sienta menor que yo, no, porque yo realmente sé quién soy yo. Soy una persona así, no sé, con obras de arte en el cuerpo. ¿Sabes? Como que eso. Ah, sí, sí, tienes razón, sí, sí. A mí me da risa es, por ejemplo, cuando personas comienzan así, y yo les caigo súper bien y vaina. Y
Y yo los dejo que hablen todo lo que tengan que hablar de la gente que tiene tatuajes. Y cuando por X o por Y se descubre alguno de mis tatuajes, el cambio de luces que tiene esa cara es un poema. Yo me lo quedo viendo, sonrío y sigo en lo mío. O sea, ellos mismos se van a dar cuenta de las cosas. Entonces, realmente ese es el verdadero poder. No es que es colocarte sobre las personas, sino saber realmente cuál es tu valor y tal, y no estás peleando por gafedades. Mira, ve. Y aquí dice, ríndete, o sea, entrega tu ego. El cultivar la gratitud eh, es un servicio a los demás y que sale de tu corazón. Un gran ego puede hacer que como que no trabaje delante de ti. O sea, en pocas palabras, ese inglés mío ahorita está bellísimo. La cosa es que todos tenemos ego, todos. Y dicen yo no estoy de acuerdo cuando dicen, ay, elimina tu ego. No, porque el ego nos ha permitido sobrevivir hasta el momento. El ego es el que nos da miedo y es el que nos advierte y es el que a veces nos empodera y es el que a veces dice, ¿sabes qué? No me vas a tratar así más porque yo soy, ¿sabes? El ego. Pero el ego lo que hay es que abrazarlo con amor, saber que es parte tuyo, que es parte de tu ser, pero que normalmente no necesariamente en todos los casos tiene que él actuar o tenemos que actuar a través del ego, sino que saberlo utilizar con conciencia. Yo utilizo mi ego a veces con conciencia, yo lo amo, mi ego yo lo amo, porque él me ha permitido llegar hasta donde yo estoy y me ha salvado de muchas situaciones. Así que no, ¿cómo lo voy a eliminar si es parte de mí? O sea, la cosa es saber cómo dominarlo, cómo no dejarte arrastrar por el ego, que es lo que te están diciendo en estos momentos. Que no te dejes llevar por tu ego, ¿ok? Recuerda que si estás activando todo tu poder y le sumas un ego desbordante que no te lo puede, no, eres narcisista, no. Eso no, por favor. Bueno, mi querido Acuario, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que haya sido de tu agrado. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, le des like, que comente, que lo compartas con otra persona y actives la campana para que no te pierdas ninguna de las otras lecturas y te lleguen las notificaciones. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Va con amor y espero que ayuden. Un besito. Bye. Los amo.